Bueno, como siempre les doy la bienvenida a las pantallas y las diferentes plataformas del mostrador. En esta oportunidad, en esta entrevista, vamos a profundizar sobre el tema de la salud mental en términos amplios, pero también en términos de cómo esto ha estado afectando a los jóvenes, a los adolescentes. Conversación que estamos teniendo en el marco de, bueno, el lanzamiento de la Comisión de Salud Mental y Convivencia perteneciente al Consejo de Rectores, al CRUCH, instancia que fue lanzada el día de ayer y que reúne a diversos expertos que tienen como uno de los objetivos inicial hacer el diagnóstico respecto a cómo está la situación en las diferentes universidades del país. Y para eso, tal como están viendo, estoy conectada con más que un experto en la materia. Me refiero al doctor Ricardo Araya, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2022, destacado especialista en salud mental, investigador senior del Núcleo Milenio IMAI. Profesor, ¿cómo está? Antes que todo, muchas gracias por conectarse con nosotros. Encantado. Tal como mencionaba, fue el lanzamiento de la Comisión de Salud Mental y Convivencia perteneciente al CRUCH, y yo le quiero partir preguntando por el diagnóstico de los trastornos o los padecimientos de salud mental en los jóvenes en el país. La adolescencia en general, en relación a diferentes estudios, se estima que es una etapa de alto riesgo, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos a nivel país y también a nivel de las diferentes universidades, que es lo que nos convoca? En cuanto a las universidades, te puedo comentar algo, porque hemos realizado una serie de encuestas. Los resultados de todas las universidades todavía no los tenemos, pero sí de una universidad en particular que no quisiera identificarla. En esa universidad hemos encontrado, solamente para darte una muestra, eh, hemos encontrado que las tasas de depresión son bastante más altas que en la población general. Eh, lo que encontramos es que las tasas de depresión, sobre todo en las mujeres jóvenes, estudiantes universitarias, son alrededor con trastornos severos, alrededor de un 33%. O sea, una de cada tres mujeres que está estudiando en la universidad y que respondió la encuesta, eh, padece un trastorno de depresión que al menos es clínico. Y en los hombres es aproximadamente a la mitad de eso, alrededor de un 17%, una estimación puntual. Eh, Ahora, independientemente de cómo estemos en comparación con otros, y fue en gran parte de la discusión que tuvimos con los rectores y rectoras sobre el tema, es que si uno piensa que una universidad de tamaño medio alto, digamos, en cuanto a números, que puede tener alrededor de, no sé, 30.000 alumnos. Una universidad de 30.000 alumnos tienes que calcular que un tercio de esos alumnos, es decir, 9.000, como máximo, si todos fueran mujeres, ¿no? 9.000 personas con depresión. Si fueran hombres serían alrededor de 5.000. Fijemos el número en alrededor de 6.000 casos con depresión clínica. Eh, un volumen no, no del nada desestimable. Eh, los rectores y rectoras quedaron bastante preocupados con esos números. Ahora, ¿cómo se aborda esto desde las casas de estudio? ¿Cuál debiese ser la estrategia en función de los estudios, de la evidencia que usted maneja? ¿Hacia dónde debiesen apuntar esta estrategia en particular? Bueno, hubo mucha conversación en torno a esto porque las universidades, y yo comparto esa estrategia, quieren tener un abordaje integrador de salud mental. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? Que es un abordaje que involucra el tema salud mental, está relacionado con toda la comunidad universitaria. Claro. Es decir, nosotros hemos partido en nuestro trabajo con IMAI en el tema jóvenes universitarios, pero las universidades, y yo creo que están en la ruta cierta, quieren abordar este tema a nivel de la comunidad universitaria y todos sus estamentos. Ahora, hay que separar lo que es la salud mental y estimularla y fortalecerla con lo que son el manejar los trastornos mentales.
para estimular la salud mental, fortalecerla. Estamos hablando de actividades, muchas actividades que tienen que ver con promoción, con entrega de información por los métodos y con los contenidos adecuados, de tal manera que los estudiantes estén más enterados realmente de qué es lo que está pasando, de trabajar en reducir estigmas, en que están más abiertos. El otro tema, que es el ayudar a manejar a las personas que tienen trastornos mentales, ya es un tema un poco más complicado, digamos, que requiere bastante más recursos, porque implica la identificación y ver realmente cuál es el nivel de problema y cuáles son los recursos que hay que comprometer para ayudar a los jóvenes. Como los rectores lo hacían ver claramente, bueno, eran más rectoras que rectores, quiero decirte, como las rectoras lo hacían ver. Las universidades son centros educacionales, no son centros asistenciales. Están conscientes de que los jóvenes que tienen una salud mental afectada no van a cumplir bien su rol, es muy probable que no les vaya bien en la universidad y eventualmente pueden terminar desertando, ¿no? Dejando botados sus estudios. Ellos están conscientes de eso y eso no lo quieren, pero por otro lado también tienen o sea, el manejar este tipo de cosas implica asumir un grado de responsabilidad y comprometer recursos que muchas universidades no están en condiciones de poder aportar, ¿no? Claro. Ahora hablando en términos más macro sobre las llamadas condicionantes sociales que afectan a la salud mental en términos como un estado de bienestar y también cómo podrían agudizar o gatillar ciertos trastornos relacionados con la salud mental. ¿Qué podemos decir sobre las condicionantes sociales en este contexto que estamos viviendo post pandemia, crisis económica y bueno, todos los temas que ya sabemos que en el fondo están generando mayor ansiedad o mayor tensión en la población? Bueno, es muy buena tu pregunta porque la realidad me hiciste pensar, dije yo, a ver, no sé por qué se me cruzó en la mente la idea de una olla a presión. La realidad es que estamos Como que viviendo grafica como la claro, situación. fue como una ilustración que se me cruzó por la mente. Porque la verdad, estamos viviendo un momento de crisis, no solo en Chile, a nivel global, ¿no? Están pasando y han estado pasando muchas cosas y por mucho tiempo. O sea, claro, indudablemente tuvimos la pandemia, que fue una cosa ya de por sí era suficiente como para tensionar a la sociedad. Súmale a eso todas las otras cosas que han pasado, algunas que son propias de Chile y otras que son propias del mundo. Hay guerras en muchas partes del mundo, hay una crisis económica que afecta al mundo entero, hay una serie de cosas de tipo político a nivel local, nacional, que tensionan a las sociedades. Bueno, estamos viviendo un momento complicado, ¿no? De gran tensión social y los trastornos mentales son muy sensibles a eso. Yo lo llamaría ese condicionante, es un condicionante social, el contexto social en que estamos insertados, ¿no? Ujú. Eh, de tal manera de que, bueno, es inevitable de que vamos a sufrir las consecuencias, algunas ya las estamos viendo y otras probablemente las vamos a seguir viendo por un buen tiempo. Ujú. Ahora, a propósito de cómo estas condicionantes afectan a los jóvenes, a los adolescentes, ha generado particular atención, por ejemplo, desde la Defensoría de la Niñez, que ha sacado alguna encuesta al respecto, desde el término de políticas públicas, lo mismo que están haciendo las casas de estudios, ya sean universidades y también colegios. Estamos en un estado de las cosas donde nos estamos liberando del prejuicio poco a poco de lo que significa hablar de salud mental. ¿Existen, en función de la evidencia, más población adolescente o jóvenes con trastornos o algún tipo de afectación, o hay más libertad de poder transparentar de que algo les pasa? No sé si me explico bien. Sí. ¿Hay más comunicación o efectivamente hay más casos? Ojalá te pudiera dar una respuesta bien específica en torno a eso. Es difícil poder separar las dos cosas, ¿no? Ujú. Lo que sí sabemos es de que los jóvenes hay una demanda espontánea, que los jóvenes están buscando
ayuda más de lo que sucedía antes, en primer lugar. Y por otro lado, están reportando más trastornos mentales de los que reportaban antiguamente, ¿no? En el pasado. Y bueno, y la otra cosa que sí sabemos y que no está relacionada con eso es de que nosotros en Chile tenemos un déficit en ese tema, digamos, nunca hemos podido eh, organizar, digamos, y tener un servicio para este grupo etario, para los jóvenes y para los adolescentes, que pueda realmente lidiar con el tamaño de este problema. O sea, Chile no está aún tiene un gran desafío ahí que no se ha podido elaborar, ¿no? No hemos podido avanzar mucho, digamos, en ese tema. Ujú. Ahora también es un indicador muy claro respecto a cómo poco a poco estamos hablando más sobre salud mental, el que el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2022 sea precisamente un especialista en salud mental. También el presupuesto del Ministerio de Salud destinado para el próximo año 2023 implica también mayores recursos. Se ha hablado de una estrategia construyendo salud mental que tiene líneas estratégicas en específico desde diferentes ámbitos. ¿Vamos en la dirección correcta en términos públicos a su juicio o hace falta avanzar mucho más rápido? O sea, yo creo que nos vamos moviendo en la dirección correcta. Si me tú preguntas a mí, claro, a mí me gustaría avanzar más rápido, ¿no? Uh-huh. Eh, es que el 2% del presupuesto de salud está destinado para actividades en el ámbito de la salud mental, y eso ha sido una cifra crónica en el caso particular de Chile, Uh-huh. que llevamos por demasiado tiempo. Actualmente hay un compromiso gubernamental, hasta donde yo sé todavía eso no ha quedado saldado. Uh-huh. ¿Cuánto más se va a aumentar? Pero por lo menos hay un compromiso a nivel de gobierno de que eso va a suceder. Yo creo que eso ya es un avance, ¿no? Pero tenemos que ver que eso se vaya concretando. Y después de eso tendremos que ver de qué manera esos recursos van a ser utilizados, qué proceso se va a seguir para establecer las prioridades en qué invertir este presupuesto adicional que va a quedar ahí dando vuelta. Sí, yo creo que hay otras cosas en las que hemos avanzado también como sociedad. Yo creo, como tú dices, hoy en día, bueno, el mismo hecho de que este premio se lo hayan entregado a alguien que trabaja en salud mental es un indicio de en qué dirección están apuntando las sociedades. Yo creo que eso es un elemento, pero también la salud mental y los trastornos mentales, más que nada, se hablan, están constantemente en la prensa hoy en día. Sí, Antes no se hablaban. Era un tema que se barría de debajo de la la alfombra. alfombra. Yo creo que en eso hemos avanzado, pero tenemos que seguir avanzando porque hay una deuda muy grande. Ujú. Profesor, ahora ya para ir cerrando, a propósito de los desafíos y hacia dónde se debiesen destinar los recursos, me refiero a las prioridades, ¿no? A su juicio, ¿hacia dónde tenemos que mirar? Por ejemplo, los medios de comunicación, ¿hacia dónde debiésemos estar atentos respecto a los mayores esfuerzos que tenemos que hacer como sociedad? Porque sabemos, por ejemplo, la desigualdad estructural que existe, bueno, a nivel país, pero también a nivel asistencial, ¿no? Quienes tienen recursos hoy día pueden acceder a tratamientos o acompañamiento, tienen red de apoyo, y quienes no los tienen no pueden acceder a ese tipo de cosas. ¿Hacia dónde debiesen estar las prioridades hoy día atendiendo esa realidad? Mm. Bueno, sí, sin lugar a dudas, yo creo que los medios de comunicación de partida tienen un rol muy potente en tratar de informar a la población y empezar a derribar algunos mitos que persisten y que bueno, ya que empecemos a dejar atrás, digamos, las enfermedades, los trastornos mentales son trastornos mentales igual que los trastornos físicos. No debiera existir una diferencia, por eso nosotros hablamos de la paridad. No debiera existir una diferencia entre que tú tengas hipertensión, por lo menos en términos de poder atender tu necesidad, ¿no? Entre lo que es la hipertensión o la diabetes y la depresión, por mencionarte algunas cosas. O sea, eso definitivamente los medios de comunicación tienen un rol clave en eso. Los medios de comunicación son importantes para amplificar el mensaje y ejercer presión
sobre los gobiernos en torno a ustedes son los que tienen que, de alguna forma, tienen que traspasar, digamos, lo que las sociedades están sintiendo, de Claro. tal manera, de tal manera que la clase política pueda reaccionar ante esto y empezar a enmendar rumbo cuando se requiera, no siempre. Eh, Ahora, yo pienso que, bueno, en cuanto a las prioridades hay muchas cosas, pues ese es el problema. Pero si tú me preguntas a niveles etarios, yo siento que los extremos de la vida hay dos áreas como bien importantes para ponerlas sobre la mesa. O sea, ya tanto sea los niños y jóvenes, por diversas razones, porque en primer lugar, porque el intervenir en etapas tempranas ayuda a prevenir de antes de que aparezca algo, y eso es mucho más potente que tratar algo que ya apareció. Segundo, porque mientras más temprano intervienes, más años de discapacidad y de problemas les ahorras a las personas que son eventualmente las que sufren los trastornos, ¿no? Eh, Invertir temprano es una buena inversión en términos generales, ¿no? Y hay un déficit muy grande en ese grupo etario. Y lo mismo pasa al nivel del grupo etario de la tercera edad, ¿no? También hay un déficit muy importante. Eh, por las mismas razones que tú planteabas en cuanto a los determinantes sociales, ¿no? La vejez en nuestro país todavía es un tema complicado, de tal manera que, claro, ese es un grupo que también se ha ido quedando atrás y que tiene muchas necesidades no solo de salud mental, de salud en general, digamos, y sociales, ¿no? Y sociales. Esos dos grupos etarios son como bien vitales. Hay que pensar muy bien, digamos, a qué nivel vamos a entregar cosas. Tú planteaste el tema de las desigualdades. Decir que, por ejemplo, en ese tema, y qué bueno que lo hayas mencionado, porque yo siento que en ese tema, y nosotros hemos hecho estudios, en ese tema hemos logrado avanzar, por ejemplo, la introducción del GES, con todos los problemas que pueda tener, con Ujú. todos los problemas que pueda tener. La introducción del GES ha sido un gran avance en términos de reducir al menos el acceso más igualitario. Nosotros hemos estado mirando diversas bases de datos, estudiando ese tema, y, y bueno, y eso es lo que se ve, digamos, que hay más acceso. A lo mejor ese acceso no es suficiente porque, digamos, la atención a lo mejor no es lo suficientemente de calidad o buena como para resolver el problema. Puede ser, pero por lo menos se ha ido reduciendo esa desigualdad, esa brecha odiosa por grupos socioeconómicos, ¿no? De acceso. Así que sí, claro, yo creo que ese ha sido desde hace bastante tiempo un tema que los gobiernos han empezado a encarar, digamos, antiguamente, hace 20, 30 años atrás, el foco de la intervención estaba en la reducción de la pobreza. Con el tiempo, digamos, hemos ido como haciéndonos un poco parte y un poco responsables de resolver, digamos, el otro temazo que ha sido el de la desigualdad socioeconómica. Ujú. Esas son todas áreas, yo pienso en que hay que pensarlas, ¿no? Ujú. Ahora sí, para cerrar, profesor, hay un tema del que se habla poco, o no sé si se habla poco o se habla de diferente manera, pero es el abordaje intersectorial de la salud mental a propósito de abordar esto en términos tempranos, preventivos, ¿no? Así como hoy día existe un énfasis en transversalizar las políticas de género, de igualdad de género en los diferentes ministerios, sería necesario también poner énfasis en cómo desde las diferentes áreas de la vida y los organismos públicos que abordan estas diferentes áreas también tienen que pensar en la salud mental como bienestar, más allá de la asistencia a los trastornos que pueden gatellarse por diferentes condiciones. Absolutamente, absolutamente. Porque la realidad es que, como lo conversábamos antes, digamos, hay que separar dos cosas. Uno lo que es la salud mental y otro lo que es la atención de personas con trastornos mentales, Ujú. que es como la punta del iceberg, por decirlo así. Si tú quieres intervenir y tratar de fortalecer la salud mental a nivel poblacional, la mayor parte de las acciones que tienes que tomar son a nivel intersectorial y que pueden tener un efecto tremendamente muy potente en la salud mental de las poblaciones. O sea, cambios como, por ejemplo, en el tema manejado por el Ministerio del Trabajo, Claro. leyes laborales que permiten que las personas que
tienen un trastorno mental puedan tener alguna forma de protegerse, ¿no? Con lo que tenga que ver con derechos laborales, digamos, que podrían ser infringidos para las personas que sufren trastorno, porque los trastornos mentales son muy discapacitantes. Ese es un gran problema. Ahí te mencioné un ejemplo de intersectorialidad, pero no es el único. Nosotros hemos trabajado mucho con el Ministerio de Educación y con el sector educacional, otro sector, digamos, con el cual hay que trabajar intensamente, ¿no? Porque si quieres hacer cosas con niños y jóvenes, probablemente tienes que trabajar desde esa plataforma, que es la plataforma educacional. No es la única, o sea, hay muchos jóvenes que están fuera del sector Sí, educacional claro. y que también requieren de apoyo y que tienen problemas de salud mental. Pero por lo menos ahí está el gran volumen en Chile, sobre todo en Chile, un país donde las tasas de jóvenes enrolados en el sector de educación formal son muy altas. Entonces, tú tienes dónde ubicarlos y puedes tener un buen impacto ahí. Eso solo por mencionarte dos, pero puedes el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la vivienda digna, con privacidad, que tengas áreas verdes cercanas a donde tú vives, en fin. O sea, pensar en salud mental sin intersectorialidad es casi una cosa ilusoria. No es posible alcanzar. Perfecto, me quedo con esa frase entonces, profesor Ricardo Araya, le quiero agradecer por el tiempo, sin duda que nos faltó para seguir conversando y profundizando porque los desafíos, tal como hablamos, no son pocos, así que espero que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad para seguir conversando. Muchísimas gracias por estos minutos. Encantado en cualquier momento. Que esté muy bien, chao, chao.